Bueno, muy buenas tardes muchachos. Me da mucho gusto verlos aquí reunidos. Estamos aquí para que yo les presente a Rafael Rebollar. Rafael Rebollar es un personaje bastante experimentado en el cine documental. Tiene muchísimos años trabajando profesionalmente en el medio cinematográfico. Rafael ha obtenido diversas becas también importantes para producir. Ya Salvador les pondrá al tanto de eso. Tengo el gusto también de que nos conocemos desde hace tiempo, ambos egresados de la misma escuela y también él actualmente pues ha hecho un trabajo bastante importante de su obra sobre la negritud en México, principalmente en el estado de Oaxaca y Guerrero, pero le voy a dar la voz a Salvador para que él les explique muy bien toda la trayectoria de Rafael Rebollar. Rafael, muy buenas tardes, te damos la Buenas bienvenida en tardes. Cinearte. Gracias por invitarme. Adelante, Salvador. Gracias, José Luis. Bueno, pues buenas tardes a la comunidad estudiantil, personal docente y personal administrativo que nos acompaña en este conversatorio. Les doy la bienvenida eh, a este conversatorio titulado El oficio del documentalista. Y bueno, una vez más te agradezco, Rafael, que acompañes en este proceso para compartir sobre tu experiencia en la realización cinematográfica. Y como bien ya lo comentó José Luis, bueno, pues leeré parte de tu trayectoria para poner al tanto a nuestra comunidad sobre toda la experiencia que tienes. Bueno, Rafael Rebollar Corona nació el 29 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Tiene estudios en Ingeniería Química en la UNAM, estudios en Realización Cinematográfica en el CUEC, también perteneciente al UNAM, así como estudios en Guitarra Clásica y estudio de Arte Guitarrístico, Armonía y Composición. Dentro de su experiencia general, destaca entre 2017 y 2019 la impartición de un taller y conversatorio en el CIESAS del Golfo en Jalapa, Veracruz, gestoría cultural en Palmezcal, foro cultural de Malinalco, así como organización de talleres, exhibiciones cinematográficas, teatro y música. Entre 2010 y 2016, como ponente en el Festival Internacional de Cine y Video Indígena en la ciudad de Puebla, con el tema Exploración de las metáforas audiovisuales, presentando también La Tercera Raíz, La Raíz Olvidada, de Florida, Coahuila, Africanías y Correrías en el Monte. Asimismo, también ha impartido clases magistrales en las universidades de Santiago de Cali, Autónoma de Occidente y del Valle en Cali, en Colombia, y en la Minuto de Dios y Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Impartió el diplomado documental de creación en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, Colombia. Es realizador independiente de video y radio, así como ha realizado más de 70 documentales y participado en numerosas producciones, sobre todo como camarógrafo, asistente de realización y postproductor. Actualmente se encuentra trabajando en el documental sobre la cantante colombiana Lucía Pulido y un documental sobre el Valle de Cuatro Ciénegas en México. Ha realizado fotografía en el documental sobre cultura ambiente en la selva de los Chimalapas, producido por el Instituto SAE en México, así como realizador de varios documentales con la memoria de obra de Ica, Fluor, la colaboración con OING en documentales para Pemex y para el Museo de San Ildefonso de la UNAM. También ha fungido como docente entre 1994 y 1995, fue profesor de guión y realización en la UIA, profesor de realización en el Centro de Capacitación Cinematográfica. También, asimismo, ha estado como subdirector de apoyo y enlace de la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En 1985 fue profesor de guión y realización
en el Tecnológico de Monterrey, el Campus Morelos. Un año antes, en 1984, fungió como docente de producción de medios audiovisuales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre su filmografía destaco entre 2017 y 2019 Crónicas Malinalcas, Palmareños en el Campanario. Entre 2014 y 2016 Crónicas Malinalcas, Las Pócimas del Palmar, La Velación, Cañas y Otates. En 2010 Correrías en el Monte, apoyado por el FONCA. En el 2016 Africanías, segundo programa para la serie Código Vivo del Canal 22 y el CENART. También ha sido acreedor a diversos premios y distinciones. Y bueno, antes de dar la palabra a nuestro invitado, les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les pido hagan uso de levantar la mano desde la plataforma para poder darles la palabra de manera ordenada conforme lo vayan solicitando. Y bueno, sin más, cedo la palabra a Rafael Rebollar para que dé inicio a este conversatorio. Va, listo. Bueno, pues gracias por invitarme. Me gusta mucho participar en ese tipo de reuniones porque puede uno compartir algunas ideas que uno tiene en la cabeza y pues como le estaba explicando a José Luis un poquito antes de que iniciáramos esto, pues precisamente el intercambio de ideas lo que nos permite es enriquecer de alguna manera nuestra visión acerca de cómo hay que enfrentar ciertos quehaceres. Digamos, en este caso estamos hablando concretamente del documental y vale la pena, lo que veo aquí como un tema principal, digamos, con el cual hay que comenzar, es hablar un poco acerca del guión en el género documental. Y la pregunta que se plantea así muy simplemente ahí da pie a muchísimas reflexiones, algunas que se convierten rápidamente, adquieren un carácter filosófico. Porque pues, digamos que el ser humano se expresa de muy diversas maneras y está siempre representando al mundo. Yo diría más bien, más que representar al mundo, cada quien representa su propio mundo. Pues si el mundo fuera algo objetivo y algo inmutable y algo que es externo a nosotros, todos haríamos la misma película sobre el mundo porque pues ahí está, simplemente sería como registrarlo y representarlo tal cual es. Pero resulta que nosotros no sabemos qué es la realidad. Sabemos que hay algo ahí con lo que nosotros interactuamos y no nomás hay algo ahí que está fuera de nosotros, sino que nosotros formamos parte de ello, ¿verdad? Y cada quien tiene su propia percepción. Eso finalmente lo que da es que cada quien está representando su mundo personal, no el mundo, no lo que está afuera, sino la percepción que yo tengo de mi propia experiencia. Esto es importante mencionarlo porque normalmente en el género documental, sobre todo, aparentemente hay menos libertad que en el género de la ficción, porque en la ficción, pues uno puede inventar cualquier historia, ¿no? Y en el documental, al menos como lo empieza uno a aprender cuando uno es muy joven y empieza uno a producir y a querer hacer documentales, uno tiene una idea muy precisa y muy clara de por qué quiere uno hacer documentales. Normalmente eso está como muy vinculado al hecho de que hay que dar un mensaje, hay que informar. O sea, los documentales, malamente digo yo, pero normalmente y malamente, se dice que los documentales tratan sobre la realidad. Entonces dicen, los documentales son para registrar la realidad, ¿no? Y la ficción no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que ahí es algo que parece tan evidente y tan fácil y tan simple cuando está uno adentrándose en este quehacer, que pues no admite ningún cuestionamiento. O sea, el documental no es una puesta en escena, aunque yo les puedo decir, hay un montonal de documentales donde uno hace puestas en escena, literalmente, ¿no? El documental tiene que ver con la realidad y la ficción, ¿no? Yo me pregunto, ¿la ficción
no tiene que ver con la realidad, pues está uno reproduciendo las historias que le ocurren a uno o lo que a uno se le ocurre, pues y lo que a uno se le ocurre en la cabeza es porque es producto de una interacción con eso que llamamos realidad. Entonces, si nos ponemos a desmistificar pues los reglamentos y las leyes de la construcción de un discurso audiovisual o la construcción de un documental o la construcción de un reportaje, vamos a encontrar que en realidad todos los productos audiovisuales tienen parte de todo, ¿no? Ahora bien, el guión, pues es una herramienta que me parece necesaria, es la mejor manera de poder ordenar un trabajo de producción, porque en una producción cinematográfica uno no puede hacer las cosas sin un mínimo orden, porque pues no hay dinero, uno tiene que economizar al máximo los recursos y uno tiene que sacar el mayor provecho de todas nuestras acciones. Entonces, un guión tiene sentido. Un guión tiene sentido porque si uno quiere dar un mensaje, pues uno tiene que poner al servicio de la eficacia de ese mensaje toda una estructura audiovisual y entonces hay que pensarle, ¿no? Finalmente, uno se imagina las cosas y uno tiene que pensar cómo decir las cosas para lograr un objetivo determinado. Nada mejor que un guión, ¿no? Y el guión en el documental, por supuesto que existe, aunque la mayor parte de las veces quiera uno dar un mensaje o no, el guión documental sirve para que a la hora de estar produciendo y a la hora de estar filmando, el guión original puede ser que acabe por desaparecer y surja uno nuevo, porque es producto de la experiencia. Cuando yo estoy filmando y estoy trabajando, empiezo a descubrir un montón de cosas que yo no había considerado y que, por supuesto, por lo tanto, no están en ese guión. Pero resulta que yo, en el momento que yo tengo la interacción con eso que estoy yo tratando de aprender con H en medio, aprender, de captar, de meterlo en mi bagaje cultural, ¿verdad? Descubro cosas completamente nuevas y sobre la marcha, pues uno acaba finalmente modificando el guión de documental, que suele ser un guión mucho más flexible que el guión de una ficción. En el guión de una ficción, normalmente, pues decían los clásicos que el guión de una ficción es un guión de hierro. O sea, se escribe el guión y como está escrito el guión, así hay que filmarlo. Hay un margen de improvisación, por supuesto, pero el margen de improvisación que existe en el documental es mucho mayor. Hay gentes que en ficción improvisan mucho y son bastante geniales, pero las improvisaciones en una producción de esa naturaleza normalmente se refleja en un aumento en los costos de producción y pues no siempre uno se puede dar el lujo de estar improvisando, porque las improvisaciones cuestan dinero, pues, ¿no? Entonces, pues yo pienso que el elaborar un guión, aunque el resultado final sea tirar ese guión a la basura, es muy útil tener un guión, porque eso nos va a dar una dirección y nos va a dar una dimensión del trabajo y de los recursos que se necesitan, sean en financieros y recursos humanos. Ahora, no hay guión que valga la pena si no está precedida por una labor de investigación muy profunda, que es investigación bibliográfica, es investigación de campo, y buena parte de esa investigación son las propias experiencias que uno ha vivido, incluso pues sin darse cuenta, ¿no? Lo que está por detrás de un guión es nuestra visión, nuestra percepción de las cosas. Y si se escoge un tema y se escoge un objetivo como muy claro, pues entonces pues viene a cuento el hacer un guión mucho más detallado y todo, y hay que tratar pues de llevarlo a cabo si se quieren lograr los objetivos que uno se planteó. La conclusión que yo tengo al respecto es que yo, y lo vamos a poder hablar ahorita un poco más adelante, yo actualmente llevo ya un buen rato tratando de hacer documentales que en realidad el único punto clásico que respeto así profundamente es que trato de desarrollar una investigación muy amplia y muy profunda. Pero una vez dicho lo cual, a la hora de postproducir, no tengo un guión
por supuesto, no, yo tenía un guión, pero de rodaje, que no es lo mismo que el guión del documental, sino que elaboro una lista de las cosas que tengo que filmar a fuerzas. A fuerzas tengo que filmar esto lo necesito filmar. Y sobre la marcha uno va incorporando un montón de cosas que uno filma, ¿verdad? Porque están ocurriendo ahí y tú no sabías que ocurrían y te está pareciendo que es súper interesante. Lo tienes que filmar, ¿no? Entonces, yo creo que un guión de rodaje es muy bueno. Cuando ya se filmó todo y ya se calificó y se revisó a profundidad, antes de ponerse a editar, sí es bueno hacer un guión ya de montaje, que suele ser en muchas ocasiones muy diferente al guión que yo había imaginado, digamos, anteriormente, y que curiosa y paradójicamente a lo mejor es lo que me movió pues a enfrascarme en esta producción. Pero resulta que el contacto con la experiencia, digamos, de convivir con otras personas y estar viendo lo que yo quiero filmar y ocurren cosas completamente nuevas, pues resulta que el documental se puede convertir en un trabajo que es completamente diferente al que yo había imaginado en un principio, ¿no? Sin embargo, el guión de montaje me parece como muy, muy importante, aunque sea para violarlo, ¿eh? No importa. El guión de rodaje y el guión de montaje en documental me parece que por lo menos marcan una línea de la que yo me puedo alejar o no, o la puedo profundizar o la puedo enriquecer, y a lo mejor al final queda muy poco de lo que uno se había planteado. Pero sí me ayuda a tener orden y sobre todo me ayuda a aprovechar los recursos que yo tengo, humanos y financieros, al máximo. Entonces, pues yo creo que el guión en el tema de los documentales, pues es una cosa mucho más flexible que cuando trato de contar una historia en una ficción, digamos, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que aterrizamos después de que estoy en esa fase, pues la realización está muy afectada, muy influenciada por todas las cosas que yo me he planteado en abstracto. Cuando yo escribo un guión, hasta puedo pensar para ciertas secuencias, y si me lo permite el conocimiento que tengo pues del tema que he investigado, puedo plantear hasta tomas, emplazamientos de cámara y un montón de situaciones de esa naturaleza. Pero como suele ocurrir en el documental, pues todo eso puede cambiar a la hora de los trancazos. Entonces uno tiene que tener las antenas bien paradas, bien abiertas, y estar dispuestos a improvisar, digamos, en el sentido de que yo quería hacer las cosas de esta manera, pero yo ahorita que estoy aquí estoy viendo que sería mejor de esto otro. Hay que hacerlo de esta otra forma, porque resulta que en esta época del año, pues el paisaje se ve de esta manera. Ahora esto, tengo un problema, y pues hay un montón de factores que uno no domina de antemano. Por más investigaciones que uno haga, pues hay cosas que suelen ser como muy poco probables que se vuelvan a presentar exactamente de la misma manera. Entonces uno tiene que desarrollar una capacidad de improvisación, pero siempre girando alrededor de un tema principal y de una mecánica que yo ya me establecí. Eso tiene que tener uno la mente abierta. Yo diría que en la ficción incluso también. Es más, yo diría que la ficción y el documental, si me pongo estricto, es prácticamente lo mismo. Son discursos audiovisuales que alguien está generando y alguien está construyendo. Y yo me he visto en medio de documentales un montón de veces poniendo a actuar a la gente, haciendo puestas en escena. A ver, yo quiero que pase esto, yo quiero que pase esto otro, etcétera, ¿no? Y pongo a los protagonistas a actuar. No simplemente los estoy registrando, no estoy haciendo una técnica de cine directo, simplemente poner la cámara y registrar exactamente lo que pasa. Cuando se empapa uno del tema, uno empieza a participar propiamente de la acción. Uno se convierte en un protagonista de ese discurso. Y entonces se establece una dinámica de empezarle a pedir a la gente que haga cosas que normalmente no hacen, ¿no? Van a tener ahí la oportunidad, quizás en algún momento. Hay un documental sobre de las cosas que he hecho en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que hay una danza, la danza de los diablos, que es una danza que es para celebrar, digamos, se presenta siempre en Día de Muertos. Entonces hay
punta de tipos hay que todos estrafalarios y chilapastrosos, se ponen orejas de burro y todo eso simulando que son diablos o cuernos de un toro, etcétera, y salen enmascarados con estas máscaras de diablos y bailando y tienen su música, sus sones, se toca con una charrasca, una quijada de burro, un bote, que es un instrumento de origen africano, y una armoniquita, y entonces hay varios sones y van bailando y le caen a la gente en la carretera, en la calle, se aparecen en cualquier lado y te ponen un rifle así en el cuello y les tienes que dar una lana y entonces ya se van los diablos, ¿no? Son unos verdaderos diablos, pues, ¿no? Pero yo a partir de que veo que, pues, estoy en Coajinicuilapa y doy la vuelta a la esquina y me topo con una punta de diablos y les tengo que dar una lana, o voy por la carretera y me paran, te ponen un retén en la carretera. Entonces yo digo, bueno, yo empiezo a fabricar mi propia historia, ¿no? Y yo tengo una interacción con esa experiencia y a mí se me genera un estado de ánimo muy preciso y determinado y empiezo a imaginarme cómo se podría filmar eso. Entonces, cuando filmé La Danza de Diablos, dije, bueno, un diablo se te aparece en cualquier lado. Entonces yo me llevé a los diablos, los metí en una pick-up y los metí, atraviesan una presa, o los llevo a la playa y se meten al mar disfrazados y andan bailando por ahí. Pero eso en realidad, ¿verdad? En la celebración del Día de Muertos, nunca vas a ver una danza de diablos en la playa metiéndose al mar. Nunca los vas a ver en una camioneta pasando por aquí, por allá. Entonces, a mí se me ocurrió montarlos en esa circunstancia. Entonces, armo una puesta en escena. Con la danza de conquista, igual. Ellos simulan que hay un desembarco, pues hagamos el desembarco en el mar. O sea, hagamos la danza de conquista con lanchas. Nunca se ejecuta de esa manera. Pero como yo estoy construyendo mi propio discurso, ¿verdad? Entonces, ¿eso es documental o es ficción? ¿No? Pues es lo que es, porque a mí se me ocurrió, yo soy el que estoy dirigiendo. Si fuera otra persona, estaría haciendo otra cosa, ¿no? De ahí parto yo para mencionar que, de hecho, el documental no es el género cinematográfico que se encarga sobre registrar la realidad, porque la realidad, pues cada quien tiene una percepción de la realidad diferente. No estamos filmando la realidad, estamos representando nuestra experiencia personal, finalmente. Entonces uno puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces uno en un documental tienen cosas que clásicamente se podrían definir como de no ficción, de ficción, ¿no? Y en una ficción, yo he visto innumerables trabajos cinematográficos, y ustedes seguro que también, donde en medio de una ficción hay partes que son literalmente documentales, ¿no? Por la manera en que están siendo registradas, la manera en que están siendo abordadas, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo son discursos audiovisuales, y ahí todos los formatos se están mezclando. Toda esta división entre el documental y el reportaje y la ficción y el no sé qué, yo creo que es básicamente primero producto de un análisis así como muy cartesiano, como que hay que analizar cosa por cosa y separarlas, cuando en realidad en los hechos, en la pantalla, está todo fundido, todo tiene que ver con todo. Entonces yo sostengo que uno tiene que aceptar que ese discurso audiovisual es mi representación del mundo en ese momento, en esa circunstancia, y estoy documentando no la realidad, sino mi fuero interno. O sea, estoy documentando mi propia experiencia. Y ahí, pues, el papel del realizador, pues se hace todavía más notorio y más importante, porque pues es mi discurso audiovisual, no el de otra persona. Y ni siquiera es el discurso audiovisual mío tal cual, es el discurso audiovisual que yo filmé tales días y que yo pues produje en otros tantos días, donde yo tenía un estado de ánimo diferente, donde yo era una persona muy diferente a la que soy ahora. Si yo hiciera ese mismo trabajo ahorita, haría una cosa completamente diferente. Entonces ni siquiera tiene un valor absoluto desde ese punto de vista. O sea, todo está ubicado en una circunstancia como muy directa. Pero si uno asume esa responsabilidad y también ese deseo por disfrutar de esa experiencia, porque al final, cuando uno se enfrenta a que tengo que representar mi percepción de las cosas de alguna manera, ¿verdad? Hay que tomarlo muy en serio, pero también hay que estar dispuesto a divertirse. Eso me va a dar mucho.
Lo más importante, creo yo, al final de un documental, no es cómo queda el documental. Bueno, qué bueno que quedó algo coherente y que yo, en lo personal, que yo lo construí, pues yo lo veo y me parece coherente y yo estoy teniendo en retribución una serie de elementos acerca de la existencia a partir de algo que yo reflejé en la pantalla. Pero, pero de todas maneras, lo importante no es haber llegado. Los trabajos hay que terminarlos, ya una vez terminados que los vea quien pueda y que se vean y que se compartan como sea. Pero la experiencia, el placer, la experiencia de vida que a mí me dio el hacer ese trabajo, eso es lo que verdaderamente cuenta. O sea, para mí, hacer documentales no es, o sea, ser documentalista no es hacer documentales, es enfrentar la vida y la existencia de otra manera, es enfrentar las cosas de otra forma. Estoy dispuesto a tratar de analizar o de mostrar o de hurgar de manera intuitiva y no de manera cartesiana, digamos, intuitiva, mi relación con esos diversos factores con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, en realidad es una gran aventura. Y al final, si el documental quedó al gusto de la crítica y se ganó un montón de premios y tal, pues qué bueno, hay que disfrutarlo porque pues, los reconocimientos no es lo más importante de esto, pero caen bien. Y muchas veces, pues, cuando uno se gana un premiecillo por ahí, pues le abre las puertas para que alguien más meta una lana para otra cosa que se me pueda ocurrir, ¿me entiendes? O sea, en realidad, pues sí está bien, pero sobre todo lo que es importante, creo yo, y es algo que vale la pena meditar, es la experiencia que a uno le deja. Entonces, el papel de la realización es muy diversa, no hay reglas definidas porque cada cabeza es un mundo. Hay gentes que enfrentan la realización de un documental, sobre todo de maneras completamente diferentes a la que yo lo hago, digamos. Me ha tocado estar trabajando para otras gentes y yo siempre estoy pensando, es que yo lo hubiera hecho así, pues sí, pero no lo estoy haciendo yo. En la realización del documental hay que estar como muy abiertos porque sí es como estar todo el tiempo muy atentos, es tratar de seguir, digamos, yo lo que tengo, no tengo un guión de rodaje así muy preciso, pero sí me hago una lista, por ejemplo, bueno, yo esto es esto y el otro, esto lo tengo que filmar a fuerzas, esto no se me puede escapar, esto viene, esto tiene que ir, no sé, aún si no tengo claro todavía cómo lo voy a usar, pero yo siento, es muy importante hablar de esto, yo siento más que pensar se vale, pero hay que sentirlo, que esto podría ser muy interesante tenerlo. Entonces uno hace la lista de lo que hay que filmar a fuerzas, pero una vez filmando, tírele a todo lo que se mueva. Si estás filmando de repente, por decir alguna ceremonia, que están pasando el copal por aquí, por allá, y aquí a la izquierda de repente hay unas ñoras que están hablando de no sé qué, están haciendo otra cosa y te mueve la cámara y fílmalo. Eso no lo habías considerado porque no sabías que iba a ocurrir. Pero uno tiene que estar como realizador con los ojos, las antenas, pero mirando para todos lados. Y ahora que las cosas son digitales y en video y todo, que ya no importa tanto decir, ay, pues la película es carísima, tírele a todo lo que se mueva, a todo lo que a ustedes les nazca, que les parezca por alguna razón, que sientan. Eso puede ser interesante. Es más, un pajarito que está subiendo y bajando de un árbol o de repente un bicho que está en la pared del protagonista de que estoy yo entrevistando y que es un gusano o una cuija que se mueve, todo eso puede tener un valor simbólico y además todas son cosas que tienen un valor de contexto. Es el contexto de la persona que está siendo entrevistada, por decir algo, o que está ejecutando una acción tal cual. Entonces hay que tener como el espíritu muy, muy abierto, ¿no? Pero sí trazarse una especie de guía, una suerte de guión, una suerte de guión de rodaje, guión de montaje, ayuda a aclarar las ideas, ayuda también a averiguar realmente internamente qué es lo que nos está moviendo o motivando para realizar ese trabajo. Entonces, pues es un ir y venir entre la razón y la intuición, aunque yo depende de un poco de la experiencia personal y de la historia de cada uno, pero yo en lo personal ando más clavado sobre el tema de la intuición. Entonces, los últimos trabajos que he hecho, pues algo
a filmar, pues por supuesto que yo traigo un guión en la cabeza, aunque no lo escriba, pero he convivido tanto con esa gente que yo sé que esa danza, eso, que el tipo cante, que el tipo haga esto, ya me lo puedo imaginar. O sea, uno tiene de alguna manera un guión en la cabeza, ¿no? Pero sobre todo cosas que lo motiven a uno, que lo impulsen a uno a hacerlo, que uno imaginarse la toma, esto puede ser muy bonito, esto puede ser muy estético, esto puede ser muy fuerte, todo lo que se les ocurra. Si lo pueden escribir de antes, vale mucho, les va a dar orden en sus ideas y va a facilitar la producción, que sea mucho más eficiente. Entonces, bueno, como va a haber preguntas y respuestas, la cinefotografía. Bueno, ahí en documental, pues hay muchas técnicas. Yo he pasado por muchas y lo que, con la tecnología que existe ahora, el tema de la luz, por ejemplo, hay un gran fotógrafo que él hacía ficción, que se llama Néstor Almendros, no sé si han oído hablar de él, un español. Trabajó mucho con Eric Romer y con otras gentes, pero él era una persona bastante revolucionaria en su momento porque ellos, a pesar de que era ficción, el tipo trabajaba con muy poca iluminación. Él le gustaba trabajar, por ejemplo, voy a filmar una escena en un comedor y hay una ventana por aquí, etcétera, y entonces entra la luz así acá. Entonces él definía su cuadro, montaba su cuadro y veía cuál era la luz natural que existía en el lugar. Si de repente había zonas, digamos, del cuadro donde le parecía que estaba demasiado iluminado o demasiado oscuro, porque la latitud de la película no le daba para manejar ese grado de contraste, o cosas con el video también pasaban cosas así, etcétera. Entonces él utilizaba equipo de iluminación, ¿verdad? Y mengambreas y adminículos y todo eso para que eso que se está viendo, que se siga viendo como se ve, pero que no aparezcan, digamos, que no estén cosas sobreexpuestas ni cosas subexpuestas. Pero él respetaba, pues, la luz natural que había en el lugar, ¿no? En el tema del documental, a menos de que esté uno haciendo una loquera, yo pienso que es filmar con la luz que tienes y no utilizar ninguna tecnología más que para resaltar o hacer más visible, más legible lo que yo ya estoy viendo aquí con mis ojos. Que yo sé que a la hora que esto quede registrado en un soporte digital o en un soporte de video o en un soporte de fotografía, pues no va a ser exactamente como lo estoy viendo, pero yo sí puedo utilizar, y ahora que hay luces LEDs y luces muy pequeñas y que es muy fácil, es como resaltar, ¿verdad? Hacer mucho más evidente las características de luz que yo tengo en el lugar. También hay una tendencia de la cual yo he participado mucho y que ya no me importa tanto actualmente, pero muchas veces uno tiene tomas, por ejemplo, en las que la luz de todo el contexto de lo que está alrededor de la persona entrevistada está en exposición, digamos, técnicamente perfecta, lo que dicen los cánones, cómo tiene que estar así, así, que el detalle, que la textura y ¿no? Pero resulta que el rostro del entrevistado, pues como es un tipo moreno, trae un sombrero y la hora del día no ayuda y está la luz casi cenital y entonces le ve el rostro, digamos, demasiado oscuro, ¿no? A mí me parece que si en la realidad, entre comillas, se ve el rostro oscuro de ese tipo, pues que se vea oscuro, ¿no? Lo único que me daría yo el chance es de meterle un rebotito, una lucecita, un poco, un reflejito por ahí, por si de plano lo que yo tengo en el soporte digital o en el que con el que yo esté trabajando, de plano no se ve el rostro de él. Bueno, vamos a meterle un rebotito nada más para que sí se identifique el rostro de él y que se vea textura y algunos detallitos y cosas por el estilo. Pero no se trata de meterle un gran rebote y que se vea el rostro iluminado así perfecto, entre comillas, ¿no? Pues las cosas, aquí no existe la perfección o la imperfección, es como es. Si el tipo está en silueta, está en silueta, se acabó, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo le meto luz o cómo meto yo recursos para que eso sea más estético? Esa es la pregunta que yo me debería de preguntar
a la hora de trabajar en una circunstancia de esa naturaleza. Pero aún así, va a ser la idea estética que yo tenga. Si fuera otra persona la que lo va a hacer, o sea, no hay una estética que es la que vale. Y yo creo que se puede hacer cualquier cosa. El realizador decide. Por eso hay un realizador y hay un director. Y se acabó. Y él está expresando su mundo, su fuero interno, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues la fotografía en el documental creo que permite mucho más libertad que en el género de lo que se le llama la ficción, porque en la ficción el guión es mucho más detallado, es un guión de hierro, como le llaman, es un guión que hay que seguir a pie juntillas, y ya dentro de esa rigidez, pues sí, va a haber que resolver cuestiones, digamos que improvisar un poco, ¿no? Pero en el documental uno tiene que realmente dejarse llevar por lo que uno está sintiendo en el momento. Y la fotografía, pues es uno de los aspectos donde se refleja mucho más. La otra es tomas fijas o mucha cámara en mano, planos secuencias, qué tipo de lenguaje es el que más se me facilita, con cuál me expreso yo mejor, con cuál me siento mucho más cómodo, ¿no? Hay documentales bellísimos donde la cámara absolutamente nunca se mueve, siempre son tomas fijas, prum y prum. Y está al otro extremo. Hay documentales bellísimos también donde la cámara está en movimiento todo el tiempo, casi no hay tripié, pues, ¿no? Casi todo el tiempo es cámara en mano. Entonces, yo pienso que es una buena manera para ser fotógrafo de documental, pues hay que como digamos, practicar todas las técnicas. O sea, si vamos a hacer pura toma fija y pura toma muy bien establecida y con las cosas así, toda la acción se desarrolla dentro del cuadro y no hay un cambio de composición porque la cámara no se está moviendo, pues hay que practicar eso, hay que practicarlo. Hacer fotonovelas ayuda, ¿no? Vamos a hacer con fotonovela, pum, 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 porque uno está fijando cuadros y cuadros y cuadros y cuadros, ¿no? Y la cámara en mano, pues también hay que practicarla, porque si va a ser una cámara en mano, uno tiene que ser estable, hay formas de caminar, tomen talleres de Tai Chi los camarógrafos, vale la pena, es saber respirar, cómo mover la cámara, respiro, aguanto la respiración y todo, hay un montón hay cosas que están en los manuales, pero hay cosas que solamente los camarógrafos y los fotógrafos saben cómo lo están haciendo. Entonces, si a mí me preguntan cómo hago cámara en mano, yo tengo toda una metodología para eso, que no está en ningún libro ni le he visto en ningún libro, pues lo que yo he desarrollado y he encontrado que me facilita la chamba, ¿no? Pero el tema es que algo que me parece muy, muy importante, que también es importante en la ficción, aunque mucho menos, porque en la ficción, sobre todo, el esquema gringo es el que marca las cosas. O sea, para el cine norteamericano, los camarógrafos son solamente los camarógrafos. Para el cine europeo, el camarógrafo es un codirector, es un correalizador. Y yo diría que en el documental, el camarógrafo, el fotógrafo, es un correalizador mucho más importante, es una pieza muy, muy importante. O sea, las cosas las tiene, o sea, también él realiza. Y un realizador tiene que estar dispuesto a que su camarógrafo esté realizando también y de repente esté filmando cosas en las que él ni siquiera está presente, ¿no? Yo en lo personal como documentalista, ¿no? Me gustaría muy pocas veces he vivido la experiencia de trabajar con otro camarógrafo, pero de plano yo prefiero hacer la fotografía. O sea, yo estoy dirigiendo y yo hago la fotografía, porque me siento más cómodo, yo me estoy entendiendo a mí y no tengo que hablar tanto entonces con el camarógrafo a la hora de estar filmando, ¿no? Porque como el camarógrafo, el fotógrafo, el director de fotografía en un documental, creo yo, tiene que tener un peso, pues casi al parejo que el realizador. O sea, es una de las conclusiones a las que he llegado. Entonces, como realizadores de documental, pues sí hay que meterle a la fotografía, pero meterle en serio, porque ahí es donde se está expresando uno, ¿no? De manera como muy clara y si logran ser realizadores y camarógrafos a la vez,
o sea, directores de su propia fotografía, es muy interesante lo que pueden lograr. Y si van a trabajar con ustedes como realizadores, si van a trabajar con alguien que va a hacer la dirección de fotografía, es discutir previo a la realización misma, o hablar del lenguaje que uno quiere utilizar. No es tanto cómo voy a resolver esta o tal o cual toma, sino estar muy claros en el concepto. ¿Qué tipo de lenguaje podemos utilizar? ¿Cuál es el lenguaje que podemos usar? Porque uno, a lo largo de un trabajo muy preciso, uno desarrolla toda una forma de expresar las cosas, es un lenguaje. Entonces, bueno, vamos a usar cámara en mano, vamos a usar grandes angulares en esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer entrevistas con el movimiento del zoom muy lento, o lo vamos a dejar la cámara fija, o estar hablando de todos los elementos significantes que están dentro del cuadro. Esa es una discusión que se deberá llevar a cabo de manera lo más profunda posible entre cualquier realizador y su fotógrafo. Pero en el documental todavía más. Eso es, digamos, algo que se me ocurre. ¿Cuánto tiempo llevo? Todavía tengo tiempo, ya no. El cine documental como género. A ver. Bueno, como les decía yo, hay el género documental, el género de ficción. Si ustedes leen los libros y lo que dicen los maestros en las escuelas y todo, pues son los géneros que yo siento que en un principio el analizar y separar las partes de un todo de esa manera ayuda como a ubicar los temas. Pero lo que yo les decía es que en realidad a la hora de ponerlos en práctica, ¿verdad? Uno descubre que todo está ocurriendo todo al mismo tiempo. O sea, no sigo pensando que las divisiones en géneros, en los discursos audiovisuales, en la división en géneros, me parece que es algo que malamente, y por lo menos en el medio mexicano, hasta donde yo he visto y según mi experiencia, y por supuesto que debe haber un montón de experiencias de otras personas y todo que me podrían desmentir, pero no puedo hablar más de lo que yo he vivido, pues yo creo que están como demasiado aferrados, ¿no? Entonces, le estaba yo platicando a José Luis que con alguna experiencia en el CCC y en el CUEC, pues no había chance de plantear otras maneras de entrarle a la cosa, al quehacer del documental, porque estaba yo violando las reglas y los preceptos y el plan académico, etcétera, porque pues el documental es documental y la ficción es ficción y ya es diferente entrarle. Yo digo que esas son divisiones inventadas para el marketing. Yo voy a hacer un reportaje, voy a hacer un corto didáctico, voy a hacer un videoarte, ¿no? Pues ¿por qué hay una categoría que se llama videoarte? Si para mí todo el video, al margen de lo que yo esté significando ahí, debiera de tener algún valor artístico. ¿A poco hay videos que son arte y otros que no? Pues discúlpame, pero si yo hago un video uniconceptual, didáctico, documental para mostrar cómo funciona el hígado de los puercos en la escuela de veterinaria, ¿por qué no me puedo plantear hacer un video que tenga un valor artístico? ¿No? Pues de eso se trata, ¿no? Y de veras, ya cuando pusieron videoarte o videodanza o o sea, cada vez empiezan, eso es para vender. Entonces, si ustedes ven en los festivales, hay 30 categorías y esto, y por edades, y por si eres indígena y si no eres indígena, y esta es ficción, y este es el mejor reportaje, y este es el mejor documental. Y pues yo digo que, para empezar, los festivales que ponen a competir a la gente no me gustan, pues porque debieran ser lugares de encuentro donde uno pudiera compartir con los demás las experiencias de uno y abrevar de las experiencias de todos, ¿no? Pero no se trata de ir al festival para ver quién es el más trinchón, digo, según yo, ¿no? Eso me parece que es un dato. Y entonces, bueno, para vender los festivales, pues se inventan más géneros, ¿no? Entonces el género documental, el reportaje, el cine minuto, el no sé qué, el papá, y al final no es más que estamos construyendo un discurso, ¿verdad? Que muestra, ¿verdad? Que documenta mi experiencia personal en interacción con un grupo de gentes o de acciones en un contexto determinado. Pero no estoy pretendiendo yo necesariamente enseñarle a las gentes cómo es la realidad, porque yo no sé qué es la realidad.
O sea, yo me paso 3 semanas en un pueblo rarámuri y hacemos un documental, etcétera. Y entonces la gente que nunca ha ido a la Sierra Tarahumara, que nunca ha ido y que nunca ha tenido contacto con una comunidad indígena, pues sí, por supuesto que ve eso y algo le va a decir, porque ahí le va a interesar, ¿no? Pero yo no me puedo abrogar el derecho ni la autoridad de decir, miren, los tarahumaras son esta onda y viven de esta manera y trabajan de esta manera, y yo sé la onda de pum, 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 y entonces que la gente se crea a pie juntillas lo que está viendo en la pantalla, porque lo dice un experto, él estuvo en la Sierra Tarahumara filmando, pues eso no me hace un experto absolutamente de nada. Si acaso de manejar esa cámara medianamente bien, pero la verdad, pues yo creo que hay una gran arrogancia en el medio del documental, porque dicen, yo le voy a mostrar a la gente cómo son las cosas. Yo le voy a mostrar a la gente por qué esto es una injusticia social y por qué se tiene que levantar en armas o no, o votar por Morena y no por el PRI. O yo le voy a decir a la gente que debemos unirnos, como si uno lo supiera absolutamente todo, ¿no? Entonces, en realidad, una de las tragedias del documentalista es que uno sabe de todo. Yo sé sobre cuestiones de producción de petróleo, sobre cómo se fabrican unos andamios de acero, sobre cómo se fabrican televisiones, sobre los rarámuris, sobre los afromestizos, sobre eso y dicen, oye, pues ¿cómo sabes tantas cosas? Yo sé un poco de todo, pero a nivel superficial. Digo, la verdad es que esa es la trampa. Uno tiene la sensación, puta, ¿cómo he aprendido cosas? Pues sí, pero has profundizado en pocas, porque cambias de tema cada rato entre las chambas de encargo y lo que uno quiere hacer. Y la verdad es que, pues, uno debiera de ser más honesto y más modesto y aceptar que lo que uno está mostrando ahí no es la verdad de ninguna manera y mucho menos la verdad absoluta. Lo que está ahí es el escaparate de mi fuero interno, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Eso puede ser muy divertido, muy aburrido, muy estético, muy motivador o lo que fuera, pero esa es mi expresión de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un asunto que yo finalmente se fue como gestando a lo largo de mi carrera, pero que se me decantó y tuve como la claridad y todo, y después de, digamos, desde hace unos 15 o 20 años, ¿no? Y entonces hago las cosas de otra manera. Yo se las comparto, no por decirles que las cosas se tendrían que hacer como yo digo, ¿no? Sino porque a lo mejor les ahorro un poco de tiempo para aterrizar en cuestiones de estas, ¿no? O sea, si a mí me tomó finalmente, no sé, 30 años llegar a esa claridad, pues a lo mejor yo creo que en la talacha y intercambiando cosas con uno, pues hay gente que podría llegar a esa conclusión más de manera más temprana y por supuesto entonces aprovechar más la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que pues al final, entre la parte del principio en la que yo quería hacer documentales de denuncia para colaborar al advenimiento del nuevo orden mundial y de la revolución, ahora se ha transformado en una búsqueda interna, porque pues yo cuando veo mis trabajos y sobre todo cuando los trabajé de esa manera, donde estoy realmente haciendo lo que se me ocurre y no otra cosa, yo en realidad me he tenido chance de profundizar sobre todo en mí mismo y no tanto en lo que supuestamente está pasando ahí, ¿no? Ahora, por supuesto, es divertidísimo hacer documentales, porque si uno aprende en un documental cómo hacer los tamales de Tichinda en Coajinicuilapa, o cómo se fabrica un andamio de acero, o cómo se inyecta nitrógeno para aumentar la presión en un pozo petrolero y que salga el petróleo así, pues es muy entretenido, pues es el placer del conocimiento, pero en realidad yo no, o sea, ¿por qué yo voy a hacer la autoridad? ¿Por qué yo le voy a decir a la gente cómo es la cosa? Pues en realidad, es también, uno no puede documentar la realidad porque uno no sabe qué es eso, pero uno sí puede documentar el fuero interno de uno, la experiencia de uno, y es lo que más puede uno documentar de manera más honesta, digamos, porque ahí no me estoy mintiendo. Ahora sí que yo me estoy mostrando en lo que está ahí en la pantalla. Yo, no otro realizador ni otro fotógrafo. Entonces,
El documental lo que da la oportunidad y que es maravilloso es andar de un lado para otro y viajando y topándose con circunstancias en las que uno nunca estaría si no hubiera estado uno haciendo un documental ahí, porque de qué otra manera, ¿no? Entonces, de verdad, es tan entretenido estar en una plataforma petrolera como en una festividad indígena. La neta, todo es divertido. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Puedes terminar tu resumen si gustas. Sí, lo voy a terminar ya. Yo los invitaría en realidad, pues, a que, no sé si tuvieron la oportunidad de leer un texto que le envié a José Luis para que se los enviara, pero a lo mejor muchas preguntas podríamos irlas de lo que van a hacer, podrían, digamos, sacarlas pues de esa lectura, porque también le comentaba a José Luis, y eso es como una anécdota, pero esta situación en la que me he dado de violentar un poco las reglas, porque aquí en México somos muy de reglas, o sea, somos una nación que les gusta tener reglas y reglamentos, me ha generado un poco de vacío en el medio, bueno, también por mi edad, dicen que estoy muy ruco, pero en realidad pues no hay tanto, pero sí me ha generado un poco de vacío alrededor, porque lo que yo hago, quién sabe qué sea, pero uno es documentar. Pues bueno, ¿no? Pero entonces yo creo que pues, es una discusión que puede ser interesante. Pues si quieren, pues podemos pasar a la pregunta y a la respuesta, ¿no? ¿O cómo la ven? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces damos inicio a este proceso de preguntas y respuestas. Para ello les recuerdo, por favor, si pueden ir levantando la mano a través de Jitsi para irles dando la palabra de manera ordenada. Entonces, si tienen alguna pregunta que quieran realizar, tanto sobre la lectura que se les compartió, o sobre lo que Rafael ha compartido, o bien también alguna pregunta planteada sobre los proyectos mismos personales que ustedes están trabajando, pues cualquier pregunta, comentario o duda es bienvenida. Está perfecto, que no hagan preguntas, quedó todo clarísimo. Yo tengo una. A ver. ¿Dónde podemos encontrar sus trabajos? Pues bueno, hay varios, no sé qué tantos, hay varios trabajos en YouTube. Casi he subido bastantes cosas, falta mucho por subir, pero están en YouTube. No sé de qué manera, tengo un canal ahí. ¿Cuál es el nombre del canal? Rafael Rebollar. Si buscas Rafael Rebollar, pero digamos, mandarles unos links. Yo le puedo enviar unos links a José Luis y que se los comparta a ustedes, ¿no? Varios. Aquí no tenemos una opción para tener un chat aquí, ¿verdad? Sí, en la parte inferior izquierda está la opción para el chat. Chatear, sí. Les pongo los links ahí ahorita mientras platicamos, o mejor después. Recording has stopped. Perfecto, sin problema puedes irlos colocando. Sí. Mientras le doy la palabra a Luis Vázquez, que quiere realizar una pregunta. De acuerdo. Bueno, más que pregunta, es un dilema que yo tengo mucho con el cine documental acerca de, y que tú tomaste mucho ese tema de que en realidad no hay una verdad, ¿no? De lo cual quieras grabar. Y pues sí, era esto de qué tan verdad es la verdad que quiero grabar. O sea, porque hasta el final es un punto de vista que yo veo. Y que pues en sí todos tenemos un punto de vista diferente de la misma situación. Entonces era este conflicto que yo tenía con el cine documental de entonces, qué tan ético y moral es
grabarlo desde tu punto de vista y no desde el punto de vista de las personas que lo están viviendo. Bueno, lo que pasa es que no hay de otra. Va a ser tu punto de vista, no el de las personas que tú estás filmando. No sé, por ejemplo, plantéame una situación X, así concreta. No sé, por ejemplo, usted puso de ejemplo un grupo indígena, ¿no? Sí. A base de eso, ¿qué tan ético y moral es de que yo, que no soy indígena, que no soy ni de ese lugar ni de nada, yo hable de eso, acerca de Pues, sus usos y costumbres? pues, no, yo creo que eso yo no creo que no tiene ningún, digamos, ningún candado de tipo ético o moral, porque para empezar, pues, o sea, ¿cuál es, digamos, todo depende del objetivo, ¿no? O sea, si tú yo no sé, yo me podría plantear que algo sería totalmente reprobable que tú, que no eres indígena, estás ahí, filmando a una comunidad indígena o trabajando con ellos, pues si tú estuvieras haciendo ese trabajo porque lo que quieres es denigrarlos o darle herramientas a alguien Recording is on. a alguien que los piensa explotar y todo, pues sí, pero pues bueno, son tus motivaciones, ¿no? Las que hablan, pero el hecho de que tú no seas parte de la comunidad no quiere decir que eso no se valga, al revés. Y de hecho, qué bueno que tocas el tema, porque ha habido, hubo hace como, para mí parece que fue ayer, pero hubo toda una corriente aquí en México, y yo me imagino que en toda América Latina, donde se hicieron grupos, aparte de algunos de ellos muy interesantes, realmente en Brasil sobre todo, han tenido experiencias muy, muy interesantes. No sé si pueden buscar los trabajos de Mari Correa, vale la pena, anótenle por ahí. De una cosa que era todo, y que en el Instituto Nacional Indigenista aquí en México era todo, se volvió a la moda, una cosa que se llamaba la transferencia de medios, ¿no? O sea, vamos, ya no nomás que los indígenas, vamos a filmar a los inditos, ahora que filmen ellos, ¿no? Y lo que es muy curioso es que en realidad lo que empezaron a hacer los cineastas indígenas, no lo estoy cuestionando, no lo estoy cuestionando. O sea, me parece chingón poner en manos de la gente que quiere filmar y que no tiene acceso, pues ponerle los fierros para que se pongan a filmar, porque es una manera de expresión personal. No me importa si es indígena o no. Pero lo muy curioso, y que fue que fue tema de un debate que tuve alguna vez en la Academia de San Carlos con más gentes, es que yo decía, bueno, se transfieren los medios, pero también se transfiere mi punto de vista. Entonces yo lo voy a enseñar a los indígenas cómo filmar, ¿no? Entonces resulta que los indígenas acaban filmando su realidad, según esto, porque que lo filmen ellos, porque ellos son los que están ahí, y lo acaban filmando siguiendo los cánones de lo que dice el maestro de cine. Entonces dices, se transfieren los medios, se transfiere una tecnología, pero también se transfiere una forma de ver el mundo, una forma de eso, pues no sé, si siendo estrictos, ¿verdad? Y eso lo he discutido con un par de realizadores indígenas que ahorita ya ni me acuerdo su nombre, decía yo, pero ¿para qué filmas tu milpa? ¿Para qué filmas? Y era un poco en broma, pero era en serio. ¿Por qué no vienes a la ciudad a filmarme a mí a ver cómo vivo para que tú te enfrentes? Cuando yo me meto a tu casa, me meto hasta la cocina y me meto a esto y estoy ahí y estoy interrumpiendo tu cotidianeidad con mi cámara y tú a lo mejor te estás divirtiendo mucho y hasta nos estamos haciendo amigos. Pero si tú vas, bueno, yo te enseño a filmar, no vayas a filmar otra vez lo que yo ya vine a filmar aquí a tu casa, ¿no? ¿A poco no te interesaría vivir conmigo 15 días y filmar cómo vive un miembro de la clase media baja universitario con esta? Pues, o sea, que yo sea tu personaje, pues vamos a que sea de verdad, ¿no? O sea, que te enfrentes al rollo. Ya. Eso sería en todo caso más parejo, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo los documentales que he visto, no es que haya visto todo ni mucho menos, pero casi todo lo que he visto de
realizadores indígenas, por ejemplo, pues es como si estuviera viendo la realización de un antropólogo de la ENA, o sea, alguna cosa así, ¿no? Y entonces también ya se vuelve para los realizadores indígenas incluso un modus vivendi, ¿no? Entonces, también de repente, por ejemplo, en una bienal de video que organizamos, cuando estaba yo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿verdad? Había una categoría que era cine indígena. Pero, pues, ¿por qué no simplemente cine? Pues, ¿qué me importa que el que lo hizo es indígena, alemán o ruso o mestizo de la colonia Guerrero de la Ciudad de México? ¿No? Como si es como una forma de discriminación, según yo, ¿no? Porque además le querían dar el premio a un documental que hizo una comunidad indígena en no sé dónde, ya ni me acuerdo en dónde y todo, pero que la verdad estaba súper mal, ¿no? O sea, súper mal, no tenía ni pies ni cabeza ni nada, no lo critico. Cuando uno empieza a hacer cosas, uno no hace más que cosas fallidas, discursos fallidos, pero pues es que uno aprende así, ¿no? Tú vas sacando tus conclusiones sobre la marcha, ¿no? O sea, yo hay cosas, y no digo de las que hice al principio, hay cosas que hice hace 15 años que ahorita me parecen infumables, ¿no? Pues uno tiene que tomar distancia de lo que uno hace, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan valor, porque han servido para algo y me sirvieron sobre todo para aprender. Pero la verdad es que le querían dar el premio a esto y yo le decía a Rafael Corquidi, que era el que estaba ahí metido, decía, no, es que hay que darles un premio, hay que estimularlos porque son indígenas. Digo, no me cuentes, maestros. O sea, el paternalismo es otra forma de discriminación. O sea, tú no puedes estar pensando, es que es indígena, es que es esto, que es el otro nombre. Pues tú ve el discurso y a ver cómo te parece. Es más, que ni te digan quién lo hizo. Velo, ¿no? Es como una cosa. Entonces yo creo que sí se vale irse a meter a filmar a los indígenas siempre y cuando ellos estén de acuerdo. O sea, si tú llegas a una comunidad y la gente te dice, no, ¿sabes qué? Que no quiero por esto y el otro, aunque no estés de acuerdo con sus razones, no puedes tú simplemente imponer tu punto de vista, ¿no? Pero uno sí tiene que ser muy cauto, y sí se los digo porque normalmente cuando uno está en el mundo rural, sea indígena o mestizo o lo que sea, que llegue un blanquito con sus cámaras y todo a filmar la boda y las causas, para ellos es un motivo de reconocimiento a su mundo y todo, y normalmente te abren sus puertas con todo, cabrón. Normalmente así es, ¿no? Ni te conocen y ya te están invitando los frijoles y el mezcal y esto y qué bueno, y vamos a filmar y te abren hasta eso. ¿Tú permitirías que alguien entrara a tu casa durante 15 días de esa manera? Pues quién sabe, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces ellos se abren totalmente porque así es, básicamente así es. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso, todavía más respetuoso, porque no hay candados por parte de ellos. Entonces uno no puede hacer las cosas para fastidiarlos, ¿no? Aunque hay gente que lo hace, ¿no? Pero tan fastidias a alguien, ¿no? Poniéndole en su voz, en su boca, cosas que tú quisieras decir al respecto de tal o cual injusticia de la cual están siendo sujetos, ¿verdad? Eso, o sea, es usar su circunstancia trágica para dar tu mensaje. Ahí yo sí me preguntaría, no digo que sea poco ético, ¿verdad? O inmoral, pero yo sí me preguntaría mínimamente, haría una reflexión al respecto. ¿Qué Gracias, Rafael. Le doy la palabra a Ángel Silva, que tienes la mano levantada. Adelante, okay. Ángel, por favor. Ok. Bueno, yo tenía una pregunta. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escucho. Va que va. Es, por ejemplo, en esta cuestión del documental, ajá. ¿Qué pasa, o al menos usted en su experiencia, cómo ha podido resolver por ejemplo, cuando son proyectos de encargo o no nacen de uno mismo y son temas que parecen muy distantes a lo que pues uno ha podido experimentar? Entonces, ¿cómo, pues sí, no, al menos en su experiencia, cómo ha podido
aproximarse a esos temas o apropiárselos de alguna manera? Pues en las chambas de encargo es donde siento que se necesita. Bueno, primero que nada, una chamba de encargo, pues uno básicamente la hace porque es tu forma de supervivencia, es como te ganas la vida, ¿no? En realidad, uno gana el dinero en los proyectos de encargo que después te vas a gastar en tu proyecto personal, porque normalmente los proyectos personales, a mí nunca me ha pasado que yo genere algún ingreso por ahí. Me he gastado un dineral en esas cuestiones. Pero las chambas de encargo, pues uno tiene que realmente hacer, es como un ejercicio mental de entender, tener súper claro cuál es el objetivo, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Que, digamos, hazme un video instructivo de cómo se debe de manejar este cambiador de calor o esta cosa, pues, un video casi instruccional, pues entonces requiere un guión muy preciso, paz y paz y paz y paz. Yo hice muchos videos didácticos en Conalep, cómo se fabrica un acumulador, cómo se fabrica esto, lo otro. Ahí sí hay un trabajo de investigación que no hice yo, que hizo otra persona, y que alguien hizo un guión, y ahí uno tiene que hacer las cosas exactamente como las quiera. Uno decide finalmente el cuadro, el encuadre de esto, el encuadre del otro. Por vez te ponen en esos guiones didácticos, te ponen hasta el tipo de plano. Pero tú, por supuesto, a la hora de los trancazos puedes resolver de otra manera. El chiste es que quede muy claro el mensaje de lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Y entonces uno, con las chambas de encargo, uno se entrena a poder interpretar, pues, los deseos de quien está encargando el trabajo y de quien está pagando, y uno adquiere oficio, uno adquiere profesionalismo en esa práctica. Es muy importante la chamba de encargo porque eso me permite dominar una variedad de lenguajes mucho mayor, ¿verdad? Y es satisfactorio, aunque no sea un trabajo de uno, es satisfactorio terminar un trabajo y que el cliente quede muy satisfecho. Así sea un comercial de Coca-Cola o lo que sea, y uno ya aprendió algo ahí, ¿no? Todo lo que en las chambas de encargo nos dan dinero y nos dan oficio. Son en las que uno aprende porque las está uno haciendo todo el tiempo, y como tienes que ponerte en la cabeza de otra persona e interpretar de la manera más fiel posible sus deseos, ¿verdad? Te está generando toda una habilidad para poder enfrentar las cosas y a tratar de traducirlas a un cierto lenguaje. Eso te da oficio y se va a reflejar esa maestría que adquieres en las chambas de encargo, se va a reflejar en tus proyectos personales, porque vas a tomar las decisiones con mucho mayor facilidad, ¿no? Entonces, no, en realidad no ha habido chamba de encargo que no me divierta, que no me guste. Pues bueno, a lo mejor alguna y ya ni me acuerdo, pero todas han sido grandes experiencias. Entonces yo creo que no, en realidad no hay un conflicto en eso, ¿eh? Ahora, si a uno le piden hacer un documental para el PAN, para Morena o para el PRI y va a entrar en contradicción con mis ideas o con algo, me entra un resquemor. Le estoy dando un ejemplo, o de la Coca-Cola o lo que fuera, pues uno pone el límite, dice, no, yo eso no quiero colaborar. O también decir, bueno, lo voy a hacer, pero es la idea de ustedes, yo lo voy a hacer porque necesito una lana talatás y me lo tienen que pagar muy bien. O sea, ya si me voy a vender, así sea el PRI o Morena o quien sea, yo si un partido político me jala para que les haga algo, pues me lo tienen que pagar bien, porque no me voy a vender tan fácilmente, sobre todo porque los fines de la clase política suelen ser muy aviesos y tramposos y manipuladores, ¿no? Igual si es un documental sobre un shampoo maravilloso que te hace crecer el pelo y todo ello que yo debiera de usar frecuentemente para que me crezca la mata, pero yo sé que es una mentira y lo voy a hacer porque ellos quieren vender su shampoo, pues que me lo paguen bien, ¿no? Si vamos a decir mentiras, pues ya por lo menos que te dejen una lana. O llega un punto donde pues uno también dice de repente, bueno, pues quieren que haga esto no lo hago ni por todo el oro en el mundo, y ya, uno no lo hace ya, a la goma, ¿no? Pero las chambas de encargo no hay que huirles, ¿eh? Les dan un mínimo de solidez financiera a su vida y sobre todo adquieren un oficio bárbaro. Pueden hacer
una telenovela, pueden hacer un documental así didáctico, pueden hacer una loquera, se llegan a dominar el lenguaje y hay un gran placer cuando uno se siente dominando un lenguaje. Es como cuando alguien se pone a escribir y de repente escribes y ay, escribes bien y te gusta escribir, se nota. Hay un dominio pues de la técnica, ¿no? Es muy importante. Entonces las chambas de encargo, bienvenidas. Bienvenidas todas ellas. Gracias, Rafael. Bueno, le doy la palabra a Carlos, que también, siguiendo la secuencia, tiene la mano levantada. Adelante, Carlos, por favor. Sí, hace rato estaba hablando sobre que la perspectiva que se muestra en el documental, pues no es una verdad definitiva. Entonces, se podría decir en resumen que nunca muestras una verdad, simplemente muestras un punto de vista que varía según el punto donde te encuentres. O sea, jamás en un documental lo último que vas a ver es una verdad universal, sino es un punto de vista. Pues sí, yo te digo, por eso te digo que esto tiene implicaciones filosóficas, porque o sea, la verdad como tal, o sea, eso de que andamos en búsqueda de la verdad, pues yo más bien le diría a alguien que anda en búsqueda de la verdad, uno forma parte de la verdad, ¿no? Y yo no tengo, o sea, yo interactúo con las cosas que me rodean a través de mis sentidos. Pero yo, por ejemplo, estoy aquí viendo esta computadora, aquí está la puerta abierta y esto, ahí hay un árbol, etcétera, y yo los veo afuera. Pero todo esto que yo estoy viendo es una imagen que yo tengo en mi cerebro. O sea, yo no sé qué es lo que está ahí. No sé qué es, ¿no? Yo lo percibo, el blanco yo lo percibo como blanco, pero si yo fuera un ser extraterrestre y tuviera un mecanismo de la visión diferente y un cerebro diferente, a lo mejor ese blanco yo lo vería pues de un color verde según el extraterrestre, ¿me entiendes? O sea, el blanco no es blanco ni nada. Imagínate un daltónico que ve todo en blanco y negro o que ve con tonos de grises, etcétera. ¿Quién tiene la verdad? Decir, no, pues yo lo veo, para mí, yo también lo veo verde, pero para mí, yo daltónico, ese verde es un tono de gris. No estoy viendo el verde que ve el otro. Es más, nosotros que no somos daltónicos, tu verde, yo te puedo garantizar, si hubiera prueba, si pudiéramos probarlo, de que el verde que tú ves no es igualito al que yo veo. O sea, igualito, ¿no? Porque pues, son ojos y cerebros diferentes, si tienes otra edad, yo tengo otra edad, y todo es estrictamente personal, todo ocurre dentro del cuerpo, nada ocurre fuera del cuerpo. Hay una interacción con lo que me rodea que tengo una idea de cómo es, porque mis sentidos sirven para eso, para ponerte en contacto con eso. Pero eso no quiere decir que eso sea una explicación absoluta de cómo son las cosas. En realidad, no sabemos. Si existiera una verdad absoluta, que casi podríamos pensar que es Dios, ¿verdad? Para los que creen en Dios, la verdad absoluta es Dios. Si yo filmara la verdad absoluta y tú la filmaras la verdad absoluta, esa verdad absoluta es inmutable, no cambia, ahí está, ¿no? Y sí, entonces tú la tendrías que ver exactamente de la misma manera en que yo la veo, porque esa es la definitiva, esa es la verdad. Todos haríamos la misma película, no haríamos otra cosa, todos haríamos la misma película. Pero lo que nosotros hacemos finalmente lo que tenemos son interpretaciones de una interacción que nosotros tenemos con algo que está ahí, ¿no? Y no es lo mismo esa interpretación un día antes que un día después, porque uno también se modifica, te cambia el estado de ánimo, cambia tu manera de percibir las cosas. O sea, no, la verdad como tal, así concebida como tal, la verdad es el todo, pero no sabemos qué es eso. O sea, no podemos decir, esto es la verdad, bueno, según quién. La prueba es que sobre un hecho muy sencillo, ¿verdad? Decirles, a ver, ¿cómo se fabrican los tapetes en Teotitlán del Valle? Cada quien va a hacer una película diferente. Son interpretaciones que están representadas en un discurso audiovisual, en este caso, que podría ser un discurso escrito o hablado. Pero nadie te va a explicar las cosas exactamente de la misma manera. Entonces hay que abandonar, yo digo, ¿verdad? Es lo que yo pienso, cualquier pretensión de decir yo tengo la verdad y yo le voy a decir a los demás cómo es la verdad.
Lo que pasa es que ellos nunca han estado aquí, no saben. No, pues yo tampoco puedo decirles a nadie cómo es la cosa. Uno hace 1000 documentales sobre la lucha social. Hay diplomados, la transformación, el papel del documental en la transformación social y todo. Pues yo no he visto que cambie el mundo ni las depredaciones de las que somos capaces los humanos a raíz de que hay unas películas estupendas, magníficas, maravillosas acerca de tal o cual problema. La gente lo ve y pues dice, qué barbaridad, y luego pues ya me voy a mi casa porque no puedo hacer nada al respecto, ¿no? O sea, yo digo que es más honesto decir, miren, les voy a mostrar qué es lo que cómo yo interpreto las cosas, lo que yo percibo, ¿no? Y entonces es un discurso abierto, con más posibilidades, donde las cosas no están amarradas a una idea preconcebida. Más bien, uno en el camino de hacer el documental, uno va encontrando cosas, ¿no? Entonces uno muestra, ¿verdad?, la traducción, la interpretación de eso que yo voy encontrando. Pero la verdad, pues como tal, yo creo que yo me parece un despropósito, y eso que mira que yo empecé a filmar pues porque yo quería hacer eso. Gracias, Rafael. Bueno, chicos, chicas, seguimos escuchando sus inquietudes, preguntas, comentarios. Y si alguien tiene alguna otra aportación que quiera hacer. Íñigo, adelante. Salvador, bueno, la pregunta que tengo es, ¿qué consejo nos darías como realizadores, bueno, a la hora de hacer nuestros documentales? Bueno, o sea, como qué cosas nos aconsejarías hacer, ¿no? Esas cosas que puedan al principio parecer como muy X, que al final terminen, no sé, arruinando todo. Sí, perdón, por alguna razón casi no te oí bien, mano. Se oye rarísimo. No sé qué está pasando. Ok. No pasa nada. ¿Podrías escribirla en el chat, Íñigo, por favor? Porque se oye rarísimo. Okay. Sí. Escríbela en el chat y ahorita la leemos. Íñigo, los AirPods, quítatelos. ¿Ahora sí se me escucha bien o todavía no? Perfecto, ahora sí se oye muy bien. Eso es la verdad, ahora sí se oye de verdad. Ok, bueno, ¿qué consejo nos darías como realizadores a la hora de hacer nuestro documental? Sí. No sé, como alguna cosa que pueda fallarnos, que digamos así de, no, pues esto va a ser X, no nos va a afectar, pero pues que termine, no sé, arruinando el documental. Pero, por ejemplo, ¿como qué caso concreto o algún ejemplo? Ajá, pues sí, algún ejemplo que nos puedas, bueno, no sé, a la hora de fotografiar, a la hora de grabar, no sé, desde la dirección también podría ser. Pero que te toparas con una circunstancia o con algo que no previste y que no sabías que iba a ocurrir. Ajá, sí. Bueno, lo que pasa sí, es... exactamente, algo que... Ay, perdón. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, yo lo que pienso, lo que siento es que, pues eso depende de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero por eso te digo que sí es bueno, la investigación de campo previa es muy importante porque sí te puede marcar ciertas pautas de cuáles van a ser las situaciones que vas a tener que resolver, no sé, muy poca luz o esto o el otro, etcétera, ¿no? Pero puedes también ser desde que el día que fuiste a filmar a don Nicéforo González, que es el que produce el pulque de no sé dónde, y resulta que te lo encuentras en una borrachera total y cómo lo vas a resolver, pues, ¿no? Lo que yo siento sobre que incluso en las ficciones,
que es un trabajo mucho más rígido. Lo que yo siento es que uno tiene que estar abierto a que las cosas pueden tomar un camino y un derrotero completamente diferente al que uno se planteó de origen, ¿sí? Porque, pues, eso que yo digo que es la realidad, pues, también está cambiando día a día. O sea, tú estuviste hace 6 meses en esta comunidad y ya por fin ahorita regresaste a filmar y ya cambiaron muchas cosas, pues, ¿me entiendes? Entonces, sí tienes que, primero que nada, el trabajo de investigación de campo es muy, pero muy importante. O sea, es convivir con la banda, a saber escucharlos, observarlos, ¿no? Hablar, que uno tiene la tendencia a ser el director y uno viene, y uno es pues muy parlanchín y uno habla todo el tiempo y uno tiende a estar, hable y hable y estar, hable y hable consigo mismo de mi proyecto, mi proyecto, mi proyecto. Uno tiene que entrenarse. Cuando entras a una comunidad, cualquiera que sea, ¿no? Siéntate a observar y a escuchar y toma nota de todo lo que ocurre. Cuando hagas preguntas, que sean preguntas muy puntuales y preguntas donde te esté haciendo falta una expresión, digamos, más acerca de lo que te están platicando y no tanto como para mostrar todo lo que te emociona a ti ese proyecto o todo lo que sabes sobre esto, etcétera, ¿no? Sí, puedes intercambiar anécdotas personales con ellos porque eso también crea un vínculo con la gente con la que vas a trabajar. O sea, te conocen, te empiezan a conocer también ellos a ti. Pero una vez dicho lo cual, es ir con la cabeza muy abierta y estar muy preparado mentalmente a que siempre vas a tener que estar resolviendo, improvisando y a resolver cosas. Y también tienes que saber dejar ir las cosas. Cuando dices, no, es que yo me voy a... Una experiencia, por ejemplo, conocimos en un trabajo que hicimos en la Tarahumara, conocimos un maestro de escuela, un maestro rural, que tenía un discurso poca madre, o sea, era fantástico y hablaba y los derechos de los rarámuris y esto y el otro. Y entonces mi socio y mi colega en ese momento, que lo hacíamos entre dos, decía, a ver, vamos a agarrar, ¿no? Idea muy simple, casi como de ejercicio escolar, el leitmotiv del documental que vamos a hacer sobre esta festividad en Cuiteco, ¿verdad? Va a ser el discurso del maestro rural. Y entonces, como habíamos leído a Prelorán, un realizador argentino y todo esto, lo que la entrevista como el eje central y todo eso. Entonces le hicimos una larguísima entrevista aquí al compañero, ¿no? Por supuesto nos dijo cosas picudísimas, o sea, padrísimas. Es más, nos sirvió un montón la entrevista porque aprendimos mucho acerca del contexto donde íbamos a filmar. Entonces ya filmamos y la danza y el tutubur y los matachines y y que el juego de la pelota y el juego del palillo. Filmamos todo lo que había que filmar y donde el narrador, el leitmotiv era este maestro maravilloso que además hablaba muy bien y sabía mucho y un tipo comprometido, ¿no? Entonces, pues empezamos a editar, ¿no? Entonces, bueno, pues qué, a ver, que empiece el maestro Unicéforo, a ver, que platique, pum, pum, pum. Luego pegamos cosas y luego que vuelva a platicar. Y conforme íbamos viendo el programa, decía, híjole, pero es que está muy largo lo que dice, vamos a cortarle un poquito, vamos a cortarle un poquito, vamos a cortarle un poquito, ¿no? Al final, después de 10 días o 12 días de estar editando, ya estaba prácticamente armado todo el documentalito, que además quedó bastante decente, bastante bien, ¿no? Y era una chamba de encargo para unas gentes que estaban trabajando ahí en la comunidad y todo. Y el discurso del profesor, el que nos dio la luz, había quedado reducido a un par de frases, ¿no? Le habíamos cortado tanto que y entonces ahora sí ya no tenía sentido ni ponerlo, porque ¿quién chingados es ese güey? Si no apareció más que 2 segundos, ya lo quitamos, o sea, nunca apareció, nunca salió. O sea, uno tiene que dejar ir también las cosas. No funcionó como nosotros pensábamos que nos iba a funcionar. Una vez dicho lo cual, de todas formas, hacerle la entrevista nos dio un montón de elementos para encarar el proyecto. Pero no sirvió para usarlo dentro del video. Hay cosas que no van, simplemente. Y pues, es lo que sientes. Hazle caso a lo que sientes. No, esto ya lo veo muy forzado, ¿no? Entonces, un talking head, hable y hable y hable y hable, cuando la cosa estaba la danza y esto y el otro, era hasta formalmente en términos de ritmo y de composición y todo, pues era una barbaridad tener que sentar.
poner a alguien ahí platicando, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, las entrevistas siempre es poner a alguien sentadito y le pones una luz acá y le pones acá y todo esto. Eso hay que saberlo hacer. Yo no digo que eso esté mal, eso hay que saberlo hacer. Para eso va uno a la escuela y uno aprende eso, ¿no? Porque alguien te va a pedir, quiero una entrevista así, así, así. Aparte es como se ve. Pero finalmente, lo que yo ya resuelvo es, a ver, voy a entrevistar a fulano, bueno, pues está mientras corta la caña y me voy cámara en mano y estoy pegado y le estoy preguntando y se oye mi voz y yo me vuelvo un protagonista más y estoy ahí platicando con la gente, ¿no? Es el rollo, pues ¿cuándo lo voy a sentar? Pues ¿para qué lo voy a sentar? O sea, el discurso audiovisual tiene que ver con el movimiento. Y si yo saco a la gente siempre trabajando, siempre haciendo algo, pues hay que aprender a filmar las acciones, ¿no? Y si el tipo te puede platicar de su propia vida mientras trabajas, te le va a salir más suelto porque se está expresando. A ver, miren cómo corto aquí, cómo sacrifico a este cerdo para la fiesta y esto y el otro, y va platicando y se mueve y tú lo sigues con la cámara y todo, se vuelve mucho más divertido, mucho más entretenido y ellos se sienten más cómodos. Tú sientas al matancero ahí porque le vas a hacer una entrevista, pues no. La verdad, sinceramente, ¿no? Entonces, pues es improvisar, uno aprende a improvisar. Les voy a mandar ahorita el link de una cosa. Ahorita se los mando rapidísimo. Se llama Palmareños en el Campanario. Espérame. Les voy a platicar la historia, pero lo ven, porque luego les mando los links y no ven nada, man. Eso no se vale. Los documentalistas también tenemos nuestro corazoncito. Este documental, les voy a platicar cuál es la historia. Y ya ver que igual no les gusta, pero no importa. Es que lo vean y que podamos quizás tener una retroalimentación otro día. Yo, entre otras cosas que hago, es que comercializo mezcal de una comunidad que se llama el Palmar de Guadalupe, aquí arriba. Entonces, pues debe ser, yo voy con ellos, estoy en sus bodas y en las fiestas y en el rollo y esto y por acá y por allá, y entonces que filmo la primera comunión de no sé quién y todo. A ver, fílmame la boda, pues sí, pero yo voy a hacer mi película, ¿eh? Tú quieres tu boda, pues yo voy a hacer mi película, pues yo hago mi propia cosa, ¿no? Y entonces ahí me he vuelto muy amigo de ellos. Entonces, un día tenía una urgencia para cubrir un pedido de mezcal, y entonces es el Palmar de Guadalupe, se llama el lugar. Entonces yo subo un 11 de diciembre y voy a hablar con un maestro mezcalero que se llama Octavio Vallejo. Le digo, oye, Octavio, subo para allá. Y le digo, necesito 20 litros de mezcal. Tengo unos pedidos y ya no tengo producto. ¿Cómo le voy a hacer? Conéctame. O sea, véndeme 20 litros de tu mezcal. Yo tengo ahí mi arreglo con ellos para que tengamos un margen de utilidad similar al de ellos y el mío, para que sea comercio justo. Entonces, me dice él, pues es que ahorita no tengo, pero eso me lo dijo un 11 de diciembre, pero mañana vente a las 7 de la mañana y te tengo ya listos tus 20 litros de mezcal, ¿no? Te traes tu ánfora y te los llevas. Entonces ahí voy el 12 de diciembre, fíjate yo, qué ingenuidad, ¿no? A las 7 de la mañana estoy en el Palmar de Guadalupe, el 12 de diciembre, ¿no? Y yo me encuentro a toda la banda, no en la borrachera total, pero todos a medios chiles, pues porque es el Palmar de Guadalupe. Ellos celebran, es la patrona del lugar, ¿verdad? Y ellos, pues se pasan toda la noche del 11 al 12, pues rezando, cantando, chupando, quién sabe qué harán, ¿no? Son guadalupanos, pues, ¿no? Entonces resulta que, pues estaban todos en la calle y esto y el otro, y me dice Octavio, pues con la novedad, guajo, porque así me dicen, con la novedad de que ayer nadie trabajó, porque pues era 11 de diciembre. Le digo, pues si yo vine ayer y tú me dijiste que viniera hoy, cabrón, ¿no? No, ayer nadie trabajó y esa es la novedad. Entonces tienes que esperar, porque pues ahorita, y aparte pues no dormimos nada, etcétera. Y entonces toda la banda, todos los trabajadores y todo, que son gente muy joven, y como yo ya he filmado allá varias veces y todo esto, empezaron a decirme, pues si no viene a filmar mañana la comida, ¿no? Y la celebración que hacemos mañana, no le des nada de mezcal. Y entonces todos los más y los otros maestros mezcaleros, no te vamos a dar nada de mezcal si no vienes a filmar mañana. Porque ellos hacen la celebración grande del Palmar de Guadalupe un día de febrero, como el 13 de febrero,
¿no? Pero el mero 12 de diciembre ellos no hacen la fiesta grande porque dicen que en todo el país todo el mundo está enfiestado, entonces no quieren competir, ¿no? Digo, pues ¿quién va a pelear la fiestita de esa comunidad de 300 habitantes, ¿no? Y en febrero la hacen y son 5 días de celebración. Pero de todas maneras, entre el 11 y el 13 o 14 de diciembre, en un lugar, en un cerrito, que se llama El Campanario, hacen una comida y va un cura y da una misa, etcétera, y en la mañana rezan el rosario, y rezan esto, y hacen una procesión desde la iglesita de la localidad hasta el cerro y todo, y todos querían que yo filmara todo eso. Yo, a decir verdad, a esas alturas del partido, yo no tenía ganas de hacer esa talacha, porque es una friega considerable, ¿no? Se dice fácil, ven a filmar, no, pues ir a filmar es un numerazo. No estaba yo en un momento desde hace un buen rato en que no hay recursos, no tengo quien me ayude, no tengo un sonidista que esté aquí conmigo, etcétera. Tengo un equipo muy limitado y todo. Y dije, bueno, pues yo voy. Tuve que apechugar y ahí voy con mi tripié, mi cámara de video Sony. Me trapo, me tento, limpio el lente, la lentilla y el otro y voy y preparo. Con una flojera espantosa ya. Después de haber filmado a lo largo de la vida, quién sé cuántas procesiones y fiestas tradicionales, ya. No estaba yo en el mood. Para mí me hicieron manita de puerco y tuve que ir a fuerzas porque si no me iban a dar mezcal. Y dije, bueno, vamos. Además tienen ganas, son amigos, pues órale, ¿no? Y ahí voy, yo solapa, y voy y empiezo a filmar tempranito y esto, y de volada la deformación profesional me empiezo a enganchar. Dije, no, aquí sí hay una película. Porque para estas alturas del partido ya todos éramos muy amigos, entonces la gente habla, se expresa, no se cohíben para nada. Entonces empiezan a participar con uno de manera muy directa y yo me convierto de repente en un protagonista del documental, porque estoy hablando todo el tiempo, les pregunto, ¿no? Fue un día de fiesta ahí, donde si me tomé 20 mezcales y 20 pulques es poco. Entonces yo ya también estaba medio chiles, yo estaba integrado en el asunto. A la hora de editar, tuve que controlar mis presencias porque de repente hablaba yo demasiado, ¿no? Y ya estás aquí como participante de la fiesta. Y finalmente de algo que fue completamente obligado y todo eso, pues quedó una película que a mí me parece que tiene su interés. Porque yo digo, ¿de qué les voy a entrevistar? Pues les empecé a entrevistar. Bueno, y para usted, ¿qué es? Para ti, ¿qué es la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué estás celebrando esto? No, las teorías y todo, es muy, muy entretenido. Y yo estoy hablando todo el tiempo, y no aparezco visualmente más que en instantes, pero se oye mi voz por ahí y todo. Y de repente la gente está hablando y hablando y hablando. Yo no sabía qué iba a ocurrir, yo simplemente estaba filmando para donde me llamaba la atención las cosas. O sea, tírenle a todo lo que se mueva, ¿no? Y de pasar de un personaje a otro y de un personaje a otro. Entonces no hay ni guión, no hay investigación, porque en realidad la investigación es pues ya los años que he tenido conviviendo con ellos, pero yo no fui a investigar, yo fui porque no me quedaba de otra. Y sin embargo queda algo, ¿no? Porque uno ya conoce el contexto y uno se puede desenvolver con ellos. Casi todo el tiempo cámara en mano, pues no sé, échenle un ojo a ver qué opinan. Sí me gustaría. Ahí ya les mandé el link, Palmareños en el Campanario. Pues me gustaría saber qué piensan de eso. Espero que este intercambio no termine con esta sesión, pero pues ahí tienen mi correo y demás. Gracias por compartirlo, Rafael. Bueno, Fabricio, levantaste la mano casi al mismo tiempo que Íñigo. Te doy la palabra para que puedas también interactuar. Gracias, Salvador. Mi pregunta es, también como cinefotógrafo y como documentalista, ¿cuál es el mayor modo para impactar al espectador a través de la fotografía y qué es lo que tú... Hay una parte de la pregunta que no entendí. ¿Cuál es la parte para impactar al espectador? Ahí no sé, la parte... Ajá, o sea, fotográficamente, sí, o sea... Ajá. ¿Qué es lo que debes buscar tú como documentalista para impactar al espectador? ¿Qué es lo que nos recomiendas a nosotros? Pues? Bueno, yo pues no sé, pero es muy subjetivo, pues como lo es todo finalmente. Y si leyeron el texto que les mandé yo, ahí digo que el término, buscar la objetividad en el documental
me parece que no es lo adecuado, porque uno tiene que realmente asumir, pues, que finalmente hasta la objetividad, el concepto mismo de objetividad, es un producto de la subjetividad, es un concepto que inventamos, ¿no? Como decía, esto es así, y de otra es pensar en la verdad absoluta. Entonces, más bien hay que asumir que uno está, digamos, pesando, gravitando de manera muy importante en cualquier toma de decisión a la hora de construir un discurso audiovisual. Entonces, yo lo que pienso es que hay que hacer una fotografía. Mira, no pienses en el espectador, piensa en ti. A eso quería ir. Si uno empieza a pensar, ¿cómo hago para impactar al espectador? Para empezar, no sabes quién es el espectador. Entonces tú no puedes dilucidar cómo lo vas a impactar, porque no sabes quién es. Siempre van a ser diferentes y no sabes nada de ellos. Pero haz las cosas para ti. O sea, tú eres el cinefotógrafo, pues, oye, vas a entrevistar a doña Jovita, pues que se vea bien, que se vea bonita la luz, que tenga una composición equilibrada, que sea estético. ¿Qué significa que sea estético? Es tu estética. Por eso te digo que es completamente subjetivo, ¿no? Hazlo para ti. Cuando tú haces las cosas para ti y te desembarazas del hecho de qué es lo que le va a gustar al espectador, vas a lograr paradójicamente dos cosas. Una, vas a tener mucho mayor libertad, porque es lo que a ti te gusta, exprésalo, ¿no? Sin miedo. O sea, que a ti te guste cómo se ve, que en sentido de composición y de manejo de la luz y del ritmo de las acciones que están ocurriendo ahí, que tú te sientas gratificado, ¿no? Paradójicamente vas a lograr impactar mucho más al espectador si tú eres sincero en eso, si lo asumes de entrada. Si lo que estás tú queriendo poner son paisajes para impresionar a la gente, pues que te impresione a ti por lo menos, ¿no? Y va para adelante, se te ocurre aquí, vería muy bien porque me da esta sensación, etcétera. O sea, piénsalo para ti, ¿no? Y el espectador va a saber reconocer un discurso que quede como que es honesto, en el sentido de que te estás mostrando tú. Tú no estás mostrando lo que pasa ahí, en esa localidad o en esa acción. Te estás mostrando tú porque estás mostrando tu interacción con lo que está ocurriendo. Entonces, pues, cada quien su estética, ¿no? Y su estilo y pues es algo que también a lo largo de los años se va modificando. Yo las cosas que hacía, antes me gustaban otras cosas, ahora me gustan otras. Entonces, pues eso hay que entrarle, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias y continuamos con Ángel. Adelante Ángel, por favor. Va. ¿Quién es Ángel? Que habla de ultratumba. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, también quería preguntarle también si, por ejemplo, bueno, aquí como lo escribí es, ¿cómo se podría lograr, por ejemplo, la conexión con una comunidad que normalmente es muy cerrada o hermética a personas que no son de ahí? Pues lo único que se me ocurre, lo único que se me ocurre es, y eso te puede tomar pues meses o años quizás, ¿no? Pero es convivir con ellos, ¿no? Es estar con ellos, no es ni siquiera para el tema del documental, o sea, pues los conoces. Es como entrar en su mundo y escucharlos, observarlos y siempre como no llegar en plan como de imponer situaciones y imponer tus objetivos y todo por el estilo, ¿no? Sí, siempre hay, pues, mira, por ejemplo, alguna vez hicimos un documental de un carnaval en Tenejapa, Chiapas. Uh-huh. Queríamos filmar algo en Chiapas y entonces, pues, 6, 7 meses de anticipación iba una o dos personas que eran de formación antropológica o sociológica, que eran sociólogos o antropólogos, iban y estaban en la comunidad, se daban a conocer, platicaban con ellos,
y mencionaban qué era lo que pretendíamos, pues ni siquiera íbamos nosotros, iban y eso, y pedían permiso, ¿verdad? Y normalmente, pues cuando una comunidad te da permiso, en este caso indígenas, pedían también algo a cambio. Entonces, por ejemplo, con los rarámuri nos pidieron 1 tonelada de maíz y 100 frascos de Nescafé y 200 cajetillas de cigarros para la fiesta. Entonces, pues ya tienes un acuerdo, pues consigues esto. En otras comunidades nos pidieron lana, en Tenejapa nos pidieron 1,500 pesos. Lo que ellos nos pidan, eso hay que conseguirlo, ¿no? Okay. Pero ahí para Tenejapa, por ejemplo, antes pasamos por Sinacantán y no nos dieron permiso. En Chamula no nos dieron permiso. En 3 comunidades nos rebotaron. Y pues, a pesar de que los antropólogos estaban ahí y todo esto, no lograron el permiso. Y también hay un momento donde dices, bueno, pues si no quieren, no quieren, ¿no? Pues, o sea, tendrán sus razones, me parezcan válidas o no, son las de ellos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da en realidad? Entonces hay que decir, bueno, pues si no puedo filmar aquí, pues no filmo. Yo pienso que es mala táctica imponer cosas, ¿no? Yo las cosas que hemos hecho en comunidades indígenas han fluido muy bien y de manera muy fácil, sin ningún problema, porque hubo un momento previo o periodo previo de convivencia con ellos, de expresarnos, de que te conozcan, etcétera, que aparezcas, hasta como turisteando, a ver, vamos a la milpa y platicas y esto y el otro. O sea, sí, uno tiene que estar dispuesto a invertir tiempo en eso. Pero la verdad es que lo más divertido de hacer documentales son esos periodos de convivencia con la banda, porque ahí es donde entras en contacto con el mundo de los personajes con los que vas a trabajar y te aportan muchísimo. Es más, hay un montón de información que es muy importante para que tú puedas construir un discurso audiovisual sobre tu propia experiencia en ese contexto, que proviene simplemente de convivir con ellos. Y tú no lo puedes escribir, no puedes poner, no, que cultivan tantas toneladas de maíz y que hacen esto y lo otro. Esa es una investigación que habría que hacer de todas maneras, pero sobre todo lo que te deja a ti aquí adentro, la convivencia con ellos, porque empiezas a crear un vínculo amistoso de algún tipo, ¿no? Entonces es mucho más fácil, las cosas fluyen de manera más sencilla cuando ya está hecho eso. Hay comunidades donde te conectas a los 10 segundos. A los 10 segundos ya está abierta la puerta y es muy fácil, pero hay comunidades donde pues tienes que invertir un añito de tu vida quizás para lograr que haya una aceptación de tu presencia en ese terreno, que llegues con una cámara y demás. Hay que volverse parte de la comunidad de alguna forma, ¿no? O sea, eso es como una regla, pues, ¿no? Y hay comunidades en las que eso se arma en 3 patadas porque están ansiosos de que los filmen. Hay gente que es protagónica y hay gente que al revés no quiere aparecer en ningún lado, ¿no? Entonces, y bueno, pues negocias un permiso. En las comunidades indígenas suele ser que la autoridad tradicional es lo que hace la autoridad tradicional. Entonces se negocia con ellos eso, que vean, les enseñas otros trabajos que has hecho, si los tienes. Miren, por ejemplo, lo que hicimos en no sé dónde y todo. Entonces a ellos les puede gustar la manera en cómo enfocaste tal o cual situación en tal comunidad. Oye, a nosotros también nos gustaría aparecer, ¿me entiendes? Entonces es como ir generando un objetivo común, ir construyendo un objetivo común. O sea, y el documentalista clásico suele ser alguien que es un personaje que pretende primero que nada algo que no se puede lograr, que es yo voy a ser muy objetivo, yo no voy a perturbar para nada lo que ellos están haciendo, sin entender que tu mera presencia va a perturbar absolutamente todo. Así vayas con una camarita chiquita, ¿no? ¿Verdad? Y la otra es, yo soy el que decide qué es lo que hay que mostrar, porque esto es muy importante que se lo mostremos al público en la Ciudad de México, porque tienen que entender esta situación. Pero ¿quién eres tú si apenas estás llegando ahí, y ya quieres saberlo todo acerca de lo que pasa ahí? Segundo error, ¿no? El tercer error es decir que ustedes están aquí, ¿verdad? Yo necesito que hagan esto, que hagan esto, que hagan otro, porque yo voy a mostrarle al público cómo es esto y cómo el otro, ¿no? O sea, llegas a imponer tu punto, ¿no? En realidad, la comunidad o ciertos personajes de la comunidad
Lo ideal es que se vuelvan correalizadores, que ya sean amigos, que haya un vínculo amistoso, que haya también una apertura de tu parte, digamos, para decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué quieres que filmemos? Ellos empiecen a dirigir sus propias películas contigo. Tú eres el que domina el lenguaje y tú vas a interpretar el asunto, ¿no? Y todo lo que a ti te da eso, pues eso es lo interesante. ¿Quién sabe qué vaya a quedar al final? Pero yo te aseguro que va a ser satisfactorio. Gracias, Rafael. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera realizar. Bueno, pues creo que entonces podemos pasar a un momento de cierre. Agradecerte, Rafael, por este tiempo que brindas a nuestra comunidad estudiantil aquí en Cinearte, Sí, por este tiempo en el que gracias a compartes tu experiencia. Ajá. Y bueno, con gusto, sería un placer y un honor que en otro momento pudieras volver a colaborar en este tipo de eventos para, pues ahora hablar quizá de tus proyectos que has compartido a nuestra comunidad estudiantil. Muy bien. Pues gracias a ustedes. Gracias, José Luis. Gracias a todos. A ver cuándo hay chance de armar algo ya presencial allá en Puebla de Los Ángeles, ¿no? A ver. Claro, con gusto estaremos monitoreando toda esta situación y bueno, le cedo la palabra a José Luis para que él pueda comentar algo. Pues muchísimas gracias, Rafael. A nombre de Cinearte te damos las gracias por haber estado en este conversatorio. Espero que también a los muchachos les ayudó a aprender un poco más sobre la cinematografía y seguramente que en algún otro momento pues te vamos a volver a invitar, siempre y cuando ellos, ahora que ya te conocieron, sientan que sí pudieran aceptar otra invitación. Ok. Están abiertas las puertas para ti también y pues te estoy muy agradecido. Gracias a ustedes. Estuvo muy divertido. A mí me aliviana esto porque le pongo orden a mis ideas que se empiezan a desbalagar ante la falta de práctica, pero ya. Pues está bien. A ver cuándo podemos armar algo más. Cómo no, con mucho gusto. Y bueno, pues muchachos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo proyecto integrador. Salvador, no sé si tienes algo ya para cerrar. Gracias, agradecerles, chicos, chicas, su participación. Agradezco que hayan colaborado en este conversatorio que es para ustedes. Y bueno, pues como comenta José Luis, nos vemos el día de mañana para poder continuar trabajando en sus ideas de proyectos que tienen y poder fortalecer todos estos elementos que aún están en el aire. Cuídense y estamos en contacto. Órale, pues. Excelente tarde. Chao. Nos vemos. Dios. Chao.